El llamado caso Huerta-Esclavería supuso un terremoto en el sector periodístico en 1975 al ser la primera huelga de periódicos de la historia de España. El detonante fue que el periodista, señor Josep María Huerta-Esclavería, firmó en el periódico Telexpress un reportaje en el que aseguraba que los inmuebles que el Estado cedía a viudas de militares, a mujeres que habían perdido a sus maridos en la Guerra Civil o en la División Azul, estaban siendo utilizados años después como residencias de prostitutas. Este artículo fue considerado por la autoridad militar de Cataluña como un atentado hacia el honor del ejército. Por ese motivo, el señor Huerta-Esclavería fue encarcelado ese mismo día, sometido a consejo de guerra y condenado a 2 años de cárcel. El que entonces dirigía el periódico Telexpress era el periodista señor Ibáñez Escofet, que años después sería uno de los principales referentes del puyolismo en medios de comunicación. En aquel momento, el señor Ibáñez Escofet aseguró que él no había leído el artículo del señor Huerta-Esclavería antes de que fuera publicado. Pero lo que hizo célebre el caso Huerta-Esclavería es que los sectores del periodismo catalán contrarios a la dictadura lo escogieron como ejemplo para hacer una protesta en defensa de la libertad de expresión, con una huelga de periodistas que obligara a que ningún periódico pudiera salir durante un día en Cataluña como protesta por la detención del señor Huerta-Esclavería. La huelga, que pretendía intentar que por un día no saliera ningún periódico en Cataluña en señal de protesta por la detención del señor Huerta-Esclavería, fue respaldada por las redacciones de los periódicos Mundo Diario, Diario de Barcelona, El Correo Catalán, Telexpress y El Noticiero Universal. Pero no consiguieron privar a Cataluña de periódicos aquel día, no solo porque los 2 periódicos públicos, Solidaridad Nacional de la mañana y La Prensa de la tarde, salieron, sino porque también La Vanguardia, del conde de Godó, se negó a respaldar aquella huelga y aquel día estuvo del lado de la prensa del movimiento. Redactamos un texto para leer delante del ministro de Información y Turismo, que era nuestro ministro, ¿no?, pidiendo la libertad de Huerta-Esclavería. En relación con 4 causas. León Herrera estuvo bastante desagradable en el tono y nos vino a decir: sí, he visto que la información por la cual se ha detenido Huerta-Esclavería es una información donde se decía que las viudas de militares habían regentado mobles y casas de putas. Dice, y entiendo perfectamente, digamos, el dolor de esta gente, porque yo soy hijo de una viuda de militar. Bueno, fue horrible.